Querigma y señorío de Jesús. Objetivo: que todos tengamos la oportunidad de escuchar el anuncio de la buena nueva de la salvación en Cristo y logremos profesar la fe como una fuente de adhesión a Jesucristo, Mesías y Señor. Misterio mesiánico de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por eso me consagró con su unción. Me envió a evangelizar a los pobres, a predicar la libertad a los cautivos y a brindar la recuperación de la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Lucas capítulo 4, versículos 18-19. Pasaje de la escritura del profeta Isaías que leyó Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm. El centro del querigma o de la predicación es la persona y la obra salvadora de Jesús, que como Señor comienza el anuncio de la buena nueva. El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que habitaban en paraje de sombras de muerte, una luz les ha amanecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: convertíos, porque el reino de Dios ha llegado. Mateo capítulo 4, versículos 16-17. La voz del mensajero en el desierto. Al preguntarle a Juan quién era, confesó la verdad sin rodeos y declaró: yo soy, como dice el profeta Isaías, la voz del mensajero en el desierto. Corregid el camino del Señor. Juan capítulo 1, versículos 19, 20, 23. Hoy nosotros somos sus mensajeros. Jesús nos enseña cómo dar su mensaje, porque comienza andando por toda Galilea, no queda parado, esperando que la gente llegue. Él mismo va a las reuniones del pueblo, a las sinagogas, al monte, al lago, para anunciar su mensaje. El pueblo le lleva a los enfermos, a los endemoniados, y él los acoge a todos y los cura. Este servicio a los enfermos forma parte de la buena noticia y revela al pueblo la presencia del reino. Enseñarles a observar todo cuanto yo os he mandado, y mirad, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, versículo 20. Jesús les dijo a sus apóstoles: id por todo el mundo y predicad el evangelio a todos los hombres. El que crea y se bautice se salvará, pero el que no crea se condenará. Estas señales acompañarán a los que crean, invocando mi nombre. Arrojarán los demonios y hablarán distintas lenguas, y devolverán la salud a los enfermos, con solo imponerles las manos. Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 18. Testimonio y misión de Jesús. Jesucristo, con su total presencia y manifestación personal, con palabras y obras, señales y milagros, y sobre todo, con su muerte y resurrección gloriosa de entre los muertos, lleva a cabo la obra de la salvación. Con el envío del Espíritu de verdad, completa la revelación y confirma con el testimonio divino que vive en Dios, con nosotros para liberarnos de las tinieblas del pecado y de la muerte y resucitarnos a la vida eterna. Dei Verbum, numeral 4. Ven, Señor Jesús. Cuando hablamos del Señor Jesús, no estamos hablando de un personaje del pasado, sino de alguien vivo. Por eso estamos seguros de que el Señor Jesús no solo vino para los hombres de aquel tiempo, sino vive entre los hombres de hoy. Consumada la misión terrena de Jesús, los apóstoles predican ante todo la muerte, la resurrección y la glorificación de Jesús.
Fieles a su mandato, los apóstoles predicaban el reino de Dios, el evangelio del Señor, repetían las palabras de Jesús, daban testimonio con sus obras. En la predicación oral comunicaron con ejemplos e instrucciones lo que habían recibido por la convivencia, por las palabras y por las obras de Cristo, su Señor y Maestro. En efecto, después de la resurrección, ellos predicaban el reino, anunciando a Jesús muerto y resucitado. Felipe anunciaba en Samaria la buena nueva del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Pablo predicaba en Roma el reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo. Al igual que entonces, hoy también es necesario unir el anuncio del reino de Dios, el contenido del querigma de Jesús y la proclamación del evento de Jesucristo, que es el querigma de los apóstoles. Los dos anuncios se completan y se iluminan mutuamente. Redemptoris Missio, numeral 16. Predicación de San Pedro. Arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesús, el Mesías, para alcanzar el perdón de vuestros pecados. Así recibiréis el don del Espíritu Santo. Las promesas valen para vosotros y para vuestros hijos, para los que todavía están lejos, para todos cuantos convocare así el Señor, Dios nuestro. Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39. Predicación de San Pablo. Cuando llegué a vosotros, no fui a anunciaros con sublimidad de elocuencia o de sabiduría el mensaje de Dios, y estuve entre vosotros con debilidad, con miedo y con angustia. Mis palabras en público no se fundamentaron en la sabiduría, sino en demostración poderosa del Espíritu, para que vuestra fe no se apoyara en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Esta misión continúa y desarrolla a lo largo de la historia la misión del mismo Cristo, que fue enviado a evangelizar a los pobres. La Iglesia debe caminar por el Espíritu Santo, por el mismo camino que Cristo, es decir, por el camino de la pobreza, de la obediencia, del servicio y de la inmolación de sí mismo hasta la muerte, de la que salió victorioso por su resurrección, pues así caminaremos con la esperanza todos los apóstoles. Adyentes, numeral 5. Nuestro entorno. Nos preguntamos, ¿cómo vivimos nuestra vida religiosa? ¿Como un grupo cerrado, centrado solo en nosotros mismos? ¿O como hermanos, todos abiertos a proclamar nuestra fe en todas partes? ¿Cómo conducimos nuestra práctica religiosa? ¿Con el ejemplo vivo de Jesucristo el Señor? ¿O con criterios miopes y sesgados? ¿Cómo asistimos a la celebración de la Santa Misa? ¿Con alegría por participar en el memorial de la muerte y resurrección de Cristo? ¿O con la idea de que es una costumbre esclavizante o dominante? ¿Nos apegamos solamente a personas, a la mediación de los santos o a otros intereses? ¿O caminamos en nuestra vida con la seguridad de que Cristo vive hoy entre nosotros? Desafíos. Partiendo de la religiosidad heredada de nuestros padres, hoy busca un cambio. Escucha y anuncia la palabra de Jesús basada en la lectura de los evangelios. Escucha la predicación de los presbíteros en la Santa Misa y ponla en práctica. Asiste a encuentros o retiros donde se anuncia el querigma y te hablen de una buena nueva.
Busca un encuentro personal con Jesús. Vive comprometido y dando testimonio de vida de que para ti Jesús es el Señor. Oremos juntos. Señor, permítenos formas pequeñas comunidades de oración y reflexión de la palabra de Dios, de manera que continúe con nosotros la misión querigmática del anuncio de tu reino, ofreciendo de manera permanente a los alejados y marginados un espacio de encuentro y conocimiento de la persona de tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Amén.